Buenos días, mi nombre es Ulises Iván Estrada Ceja, soy de la clase de Clasificación Inteligente de Datos de la carrera de Ingeniería Informática del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, mejor conocido como CUSEI. El día de hoy voy a utilizar las herramientas de clasificación inteligente de datos llamadas Anaconda, Python y Jupyter Notebook para hacer el seguimiento. Voy a explicar cómo se usan y a la vez voy a hacer el seguimiento y análisis de un conjunto de datos. Comparto pantalla. Y pues aquí podemos ver la herramienta de Anaconda Navigator, que para abrirla solamente ponemos aquí, tecleamos en el buscador de Windows, Anaconda, y aquí aparece. Al darle clic a esta aplicación, aparecemos aquí. Y lo primero que hay que hacer es, para utilizar Anaconda, Python y Jupyter Notebook para el seguimiento y análisis de un conjunto de datos, tenemos que primero haber instalado Anaconda, obviamente. Después, iniciar Jupyter Notebook, que es este de aquí. Esta herramienta de aquí, le damos en Launch. Esto abrirá una nueva pestaña en el navegador web. En mi caso va a ser Microsoft Edge, con el dashboard de Jupyter. Ahorita en unos segundos se abre. En este dashboard vamos a poder abrir unos archivos para... en el dashboard ya va a haber un servidor localhost que nos proporciona esa aplicación. Y pues aquí se está abriendo. Este es el localhost. Aquí está el puerto. Y aquí ya podemos ver el dashboard. Para crear un nuevo notebook en el cual podamos programar en Python, hacemos clic en New, aquí donde dice New, y en Python 3 para crear un nuevo notebook de Python. En Python 3 seleccionamos y se crea un nuevo notebook. Podemos cambiarle el nombre, le podemos poner mi notebook. Y lo primero que vamos a hacer es importar las bibliotecas. En la primera celda del notebook importamos las bibliotecas necesarias para el análisis de datos. Por ejemplo, import pandas para manejar datos. Y le ponemos el apodo de PD. Luego importamos otra que se llama matplotlib, que creo que es para hacer gráficas. .py plot as plt. Ok, le damos aquí en correr y si no hay ningún error, pues no nos debería salir nada. Ya. Ingresamos otra celda para codificar en Python, en la cual cargamos el dataset. Cargamos un conjunto de datos en el notebook. Podemos cargar datos desde archivos CSV, que es mi caso. En mi caso tengo archivos CSV. Dejen abrir el explorador. Aquí en el disco, en usuarios y en mi usuario tengo aquí el dataset, es .csv, pero también acepta Excel y bases de datos. Por ejemplo, voy a codificar aquí DF, que es la abreviación de data frame. Le voy a asignar el PD, que es la abreviación de pandas, la función read, -csv. Abro y cierro paréntesis para esa función y, entre comillas simples, ingreso el nombre de, perdón, tiene que ser la ruta de este archivo. Entonces, copio esta ruta, la pego, pero tengo que cambiarle las diagonales, porque si no, no funciona. Tiene que ser la diagonal hacia el otro lado. Y tengo que ponerle también el nombre del archivo, que es song.csv.
.csv. Si todo está bien, bueno, para que aparezcan los datos, le tengo que poner el data frame para que aparezcan aquí los datos de ese archivo. Lo corro y aquí aparecen los datos. Vemos que tienen la columna del índice, del artista, el nombre del artista, el título, el año, las ventas, streams, downloads, radio plays y rating. Y pues después podemos hacer la exploración de los datos, utilizando las funciones y métodos de Pandas para explorar y extender el conjunto de datos. Podemos ver las filas, las primeras filas, descripciones, estadísticas, tipos de datos, etc. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es mostrar las primeras filas del data frame. Con la función print para imprimir, voy a, entre sus paréntesis, voy a meter el dataframe.head, que nos va a mostrar las primeras líneas los primeros registros, las primeras filas de la tabla, del archivo. Y le doy aquí en correr. Y aquí nos aparecen las primeras 5, si no me equivoco, de 0 al 4, del índice 0 al 4, pues aquí ya aparecen las primeras columnas. Aquí aparecen unas canciones de los Beatles, de Bill Haley y de un montón de otros artistas. Para mostrar las estadísticas descriptivas del data frame, o sea, datos estadísticos como la desviación estándar y todo eso, hacemos una función parecida, una instrucción parecida, una línea de código parecida, pero en vez de head va a ser la función descript. Esto nos mostrará las estadísticas descriptivas del data frame. Para ejecutarlo, seleccionamos esto, lo corremos y aquí nos aparece las columnas. Y aquí nos aparece datos como count, mean. STD significa, según yo, desviación estándar, el valor mínimo de cada, aquí aparece el valor mínimo de cada columna, el primer cuartil o el 25% de los datos, aquí es como la media, si mal no recuerdo, el segundo cuartil, 75% de los datos, el tercer cuartil, y el valor máximo. Aquí lo podemos ver, de todas las columnas. Para mostrar información de las columnas del data frame, hacemos una función similar. Metemos otra celda para ingresar código, pero en vez de head va a ser información de las columnas. Lo ejecutamos y aquí nos aparece información de el número el dato, el número del índice, o el número de la columna, mejor dicho, la columna, el nombre de la columna, el not null, la cuenta y el tipo de dato, objeto, entero de 64 bits, flotante de 64 bits y demás datos sobre las columnas. Después podemos analizar los datos, realizar un análisis que queramos sobre el conjunto de datos. Esto puede incluir filtrado, agrupación, cálculos estadísticos, etc. Por ejemplo, a continuación voy a filtrar los datos con una variable que se llame filtro y le voy a asignar el data frame, abro y cierro corchetes y otra vez data frame, abro y cierro corchetes. Entre comillas pongo el nombre de la columna, por ejemplo va a ser year, el año en el que salió la canción. Y voy a filtrar todas las canciones cuyo año de lanzamiento sea más adelante, sea mayor de 1995. Y me deben aparecer puras canciones que sean del 95 para adelante. ¿Lo ejecutamos? Tengo que poner acá abajo filtro para que me aparezca los datos, así impresos. Y aquí nos aparecen puras canciones que son del 95 para adelante. Este es del 98, del 97, del 2004 y así. Entonces, lo siguiente podría ser realizar un gráfico de barras. Para realizar un gráfico de barras debemos poner el data frame, corchetes, el nombre de la columna, que voy a volver a utilizar year. Y luego afuera de los corchetes, punto value, la función value, guión bajo counts,
abro y cierro paréntesis, y, de fuera de los paréntesis, punto plot, que es de la librería que antes importamos, plot, y dentro kind, el tipo de gráfico, va a ser de barras. Igual, entre comillas, aquí indicamos que es bar. Ok. Luego voy a poner el PLT, que es el apodo que le di a esa librería. PLT.xlabel para el eje X, xlabel. Etiquetas. Este texto, esta palabra solamente es como de muestra, no tiene que ver mucho con lo que son los datos en sí, simplemente es para poner algo ahí en la gráfica y que se pueda ver la gráfica, es el propósito. Etiquetas. Luego pongo una línea similar, pero va a ser, en vez de xlabel, va a ser ylabel. Y en vez de etiquetas va a ser frecuencia, que es para el eje de la gráfica. El eje Y va a ser como la frecuencia, por así decirlo. Pero esto es solo de ejemplo. Frecuencia. Y luego otra para el título del gráfico. Ya no va a ser label, sino va a ser title. La función title. Y va a ser, lo voy a escribir aquí literalmente, título del gráfico. Y para mostrarlo, simplemente pongo otra vez PLT, pero ahora con la función show. Ahora sin nada dentro de los paréntesis. Lo puedo mostrar ejecutando aquí, y aquí abajo va a aparecer el gráfico. Aquí podemos ver un gráfico respecto a los años de lanzamiento de las canciones. Aquí está el título del gráfico, aquí está la variable de la frecuencia, que está en el eje Y, y la que está en el eje X es la variable de etiquetas. Aquí como que se enciman las palabras, porque están muy juntas las barras, pero se entiende el gráfico. Podemos interpretar con esto, podemos interpretar resultados, analizar los resultados obtenidos y extraer conclusiones sobre el conjunto de datos. Podemos guardar el notebook. Para eso le podemos dar aquí en File, y esto hace cambios, guarda cambios automáticamente, pero aquí, por ejemplo, dice un save it changes hace 10 minutos, o sea, hace 10 minutos la última guardada de cambios, ¿no? Pero dice que tiene cambios sin salvar, entonces le tengo que poner aquí en Save and Checkpoint. También se puede hacer con control S. Lo selecciono y aquí me aparece que Checkpoint Created. Y a pesar de ser autosaved, yo lo acabo de salvar, yo lo acabo de guardar. Guardar el notebook, podemos consultarlo, guardar ese notebook con los resultados del análisis para futuras referencias. Ese notebook lo podemos ver aquí, se llama Mi Notebook, aquí está. Y si lo seleccionamos, yo lo tengo configurado para que se abra en Visual Studio Code. Y aquí se va a ver. Se van a ver las consultas, todos los cálculos que hice, los datos estadísticos y todo eso de ese conjunto de datos. Aquí podemos ver los datos, absolutamente todas las líneas de código que hice, desde la importación de las librerías hasta mostrar la gráfica. Y pues también no solamente se puede importar conjuntos de datos en lo que es esta herramienta, en lo que es el notebook, sino que también puedo crear mis propios conjuntos de datos, asignándoles columnas y creando datasets. Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es agregar otra nueva celda y voy a poner, por ejemplo, el nombre de una columna que se llama baby. Por ejemplo, este es un ejemplo. Baby name, nombre de bebés, es una columna de una tabla. Abro y cierro corchetes, comillas, y aquí, entre comillas, voy a poner cada nombre de cada columna. No, de cada valor de esa columna. Por ejemplo, aquí se va a llamar Alice, este bebé. Lo separo con comas para poner otro nombre, otra vez comillas simples, o creo que dobles también se puede. Charles, y luego van a ser solo 4. Diane. Y finalmente Edward.
Momento. Ok. Edward, ya creamos la columna. Después podemos crear otra columna que se llame number beards, que sea igual a corchetes otra vez y va a ser lo mismo, pero como son números, va a ser sin comillas. 96, 155, 66 y 272. Por ejemplo, este es un ejemplo más. 272. Podemos ejecutar esto y si todo está bien, no nos va a marcar ningún error. Podemos ingresar otra celda para crear un conjunto de datos nuevo de estas dos columnas. Para eso podemos poner aquí, para que sea diferente, lo voy a nombrar así literalmente dataset. Le voy a asignar con la función list, abro y cierro paréntesis. Voy a como comprimir con la función zip esas dos columnas en un dataset. Pongo el nombre de las columnas, lo voy a copiar. Baby name. Y number birds. Separados por comas. Ok. Y luego para mostrar ese dataset, solo lo escribo acá abajo y le doy en correr. Y aquí me muestra el dataset con sus datos. Esta es cada una de las filas. Esta es una fila, esta es otra fila, esta es otra fila. Y también podemos hacer esto. Podemos crear nuestros datasets, podemos asignarles información y esto, pero lo más común es agarrar datasets de afuera y gestionar sus datos, que suelen ser miles de datos. Aquí, esto se usa para la clasificación de datos, que puede ser minería de datos, análisis de datos, etcétera. Y pues creo que eso sería todo. Sí, eso es todo. Muchas gracias por ver.